Sí, mi nombre es Daniel Gatti, trabajo en FM News. He escrito algún libro allá por el 2003, Kirchner, el amo del feudo, contando un poco todas estas historias que se han reproducido, diría yo que en una forma de crecimiento en espiral a nivel nacional, como una repetición de lo que han probado y les ha salido muy bien. Y hay que tener en cuenta un elemento que destacaba Tarek, que es una provincia casi del tamaño de provincia de Buenos Aires, con 200.000 habitantes dispersos, y donde quien logra aislar una población de otra tiene grandes posibilidades de ir sembrando como opinión única la del gobierno. Esto se maximizó con el kirchnerismo, generando todo este proceso que daba cuenta Tarek de anular, comprar y terminar entregando los medios o a funcionarios del Estado o a proveedores de ese Estado que consiguen de esta manera elementos para hacer lobby interno, para la competencia interna entre beneficiarios de obra pública, y quizá los casos de Cristóbal López y Lázaro Báez, que son dos ejemplos representativos de lo que es Patagonia, como empresarios surgidos al calor del kirchnerismo, son un ejemplo claro de manejo, además de medios de comunicación, sean estos televisivos, radiales o escritos. Además, con una posibilidad de dominación que a partir de sus propios pagos de publicidad les permiten dominar a medios que por allí escapan al alcance y al poder de control que pueda tener el Estado en algunos momentos en el que el Estado aflojó el nivel de control. El periodo que va desde la crisis social del 2007 hasta el 28 de junio de este año fue una especie de primavera, donde la pauta publicitaria por allí tenía la posibilidad de algún medio de acceder a ellas, a pesar de mantener un tono crítico, y lo que aparecía allí, porque ya no estaba la voluntad política, aparecían los proveedores del Estado a comprar estos medios. Hay un elemento que también el kirchnerismo ha jugado en toda su extensión, que tiene que ver con el miedo, que es una cuestión histórica en Santa Cruz. Ha habido matanzas que son ejemplares en la historia nacional, en lo que han representado en distintas décadas de la historia, y esto cala muy hondo en una sociedad y se transmite de generación en generación. De allí ese miedo, que además está aunado al aislamiento que siempre tuvo Santa Cruz, un aislamiento que por suerte se ha roto gracias a la llegada a la presidencia del matrimonio Kirchner. Pero en definitiva son dos o tres elementos que terminan confluyendo en ese miedo en el que vive casi siempre el habitante de Santa Cruz. Y los medios colaboraron y mucho para esto. Kirchner empezó su etapa de acrecentar el miedo en la población con los medios de comunicación. La primera medida de gobierno que tomó fue dejar sin trabajo a 23 periodistas de Canal 9, que nunca más retornaron, a pesar de que pasaron a una difusa categoría de pase a recursos humanos. Nunca más volvió su función en los medios, siendo en general comisionados a trabajar en áreas que poco tenían que ver con la comunicación. A partir de este elemento comenzó una batalla contra todo el espectro sindical y distintas corporaciones, como las suele llamar, en función de que sea su idea la única que prevalezca y acreciente su forma de entender cómo construir poder en un lugar determinado. Cuando aparece el fenómeno de electroingeniería comprando Radio del Plata, es un reflejo de algo que nosotros ya habíamos vivido una década antes. O como otras empresas proveedoras del Estado y grandes beneficiarias de la obra pública van accediendo a los medios que tienen prestigio, historia, y a poco de comenzar a andar uno va viendo como aquellos periodistas que no suelen doblegarse ante determinados criterios patronales o de la propia pauta terminan apartándose de esos medios de comunicación. Esto, como esquema provincial, fue reproducido de manera exacerbada en cada uno de los municipios. Hemos hecho nota con intendentes municipales que nos dicen sin ningún tipo de pudor que lo que sale al aire en una FM de sus pueblos está determinado por él mismo. Eligen hasta la música que se propaga. Nos decía el intendente de Piedrabuena, no es buena onda transmitir informaciones, de ninguna característica, ni las oficiales siquiera. Entonces, en esos medios de comunicación dominados por la pauta, cuando no conducidos directamente por empleados municipales mandados por el intendente,
se va generando un fenómeno de aislamiento en esos pueblos, donde la única voz que llega es la que llega a través del canal oficial o de la radio oficial. Hay una negación del otro en forma permanente. No existió una sola salida de un político opositor en los medios oficiales desde el 10 de diciembre de 1991. Y esto puede sorprender, pero en una provincia donde conviven 5 o 6 partidos de distinta orientación, no encontrar que ninguno de ellos haya tenido posibilidad de tener un minuto de televisión es realmente sorprendente, porque incluso la ley de partidos políticos que determina aquellos 5 minutos famosos que se otorgan, hasta eso está sesgado por problemas técnicos. Los programas que se emiten desde Buenos Aires, si tienen algún tipo de contenido que roce al matrimonio gubernamental o a su actividad en la provincia de Santa Cruz, no se ven en Santa Cruz. Está el problema técnico que saca el canal del aire. En Santa Cruz ha habido muchas muertes por el conflicto social. Ninguna de esas muertes apareció un segundo en televisión o en radio. Estamos hablando de madres que abortaron hijos producto de golpizas policiales, asesinatos de algún policía en un motín de petroleros, instancias que comienzan a conocerse ya con los Kirchner en el poder en Buenos Aires, porque comienzan los medios nacionales, y allí seguramente tendrán también su cuota de autocrítica los medios nacionales, de no reflejar lo que pasa en cada una de las provincias argentinas, priorizando quizás los baches en Avenida Libertador, pero lo cierto es que es una información que jamás apareció, y que son datos de la realidad cubiertos por FM de muy corto alcance, del alcance que puede tener una FM que no puede exceder a los límites de la ciudad. Cada población en Santa Cruz está distante como mínimo 300 kilómetros una de otra. Y esto permite operar con tal grado de impunidad, además, con una justicia que está absolutamente consustanciada con el gobierno. Jamás pasó una sola denuncia por pérdida de trabajo de periodistas a partir de la imposición por la pauta oficial. No llegó ni siquiera a abrirse el expediente. Merecía un archivo de manera inmediata sin ningún tipo de investigación. Pero además, toda esa dominación que permite acrecentar, por otro lado, fortunas enormes en los bolsillos de los funcionarios. Quien tiene la posibilidad de emitir pauta publicitaria, como son el caso de los entes o la propia Subsecretaría de Información Pública, son hombres que se convierten en millonarios en el término de 2 años. Y estamos hablando de fortunas, fortunas, de estas que asombran, de Fabián Gutiérrez comprándose una casa de $1 millón. No se publica a nivel nacional que el subsecretario de Información Pública, con solo 4 meses en el poder y conocido por todos nosotros por no tener nada antes, se compró una casa de $400.000. Digamos, esto se puede reproducir en múltiple cantidad de casos. El propietario de un medio de comunicación que en poco tiempo, en pocos meses de gestión como dueño del medio de comunicación, hoy es propietario de una empresa que maneja 4 Learjet. No se asusten de Jaime, que tiene uno. Este empresario, que es un ex policía exonerado, echado de la policía de Santa Cruz, imagínense la calaña del tipo para que la policía de Santa Cruz lo eche. Hoy es propietario de 4 Learjet. Y en todos sus modelos, inclusive el modelo 60, que cuesta algunos millones de dólares. Este esquema de dominación necesita de la prensa, necesita de negar al otro, necesita de negar partidos políticos, necesita de que no se conozca qué hace el rival, salvo en el trabajo cotidiano y de hormiga que puedan hacer los partidos políticos. Y un dato que tienen que tener en cuenta es la posibilidad siempre permanente para los periodistas de tener acceso a fuentes oficiales de información. El Boletín Oficial de Santa Cruz no informa absolutamente nada. Tiene un retraso considerable en el término de 6 a 9 meses. Los decretos que estamos leyendo hoy se corresponden con mucha suerte a enero. Y no siempre están contados en estos decretos la realidad. Los decretos, como en todos lados, suelen dejarse números librados que después van a ser cubiertos y terminan apareciendo su publicación hasta 1 año después o 2 años después, cuando es necesario que aparezcan. Pero los entes no tienen necesidad de publicidad, de editar sus actos, las municipalidades tampoco, y esto es lo que nos va encerrando en un esquema donde terminamos hasta dudando de la existencia del otro, porque eso es lo que representa que no haya medio de comunicación.